Hoy día, en este Día de la Salud, estamos hablando de la esclerosis múltiple. Ya hablamos con nuestra neuróloga sobre las principales características de esta enfermedad neurodegenerativa y a continuación se nos hace muy importante el poder hablar y desarrollar el tema a nivel psicológico. Nos acompaña Blanca Rodríguez, quien es psicóloga, y quien ya está, Bianca Rodríguez, ya está en contacto con nosotros, ya la bienvenimos. ¿Cómo estás, Bianca? Un gusto que puedas estar hoy día aquí en vivo y en directo en este Día de la Salud. Hola, muchas gracias, Constanza. Te agradezco a ti también por llamarme a poder contribuir en algo. No solamente es bueno el diagnóstico, las patologías y los fármacos, sino que también de manera integral poder conversar y dar soluciones y respuestas a nivel interno, ¿verdad? A nivel emocional sobre algunas enfermedades. Es por eso que me gustaría partir conversando contigo. ¿Cuál es la causa emocional en general que puede afectar sobre todo una enfermedad que es autoinmune, que justamente nosotros estamos creando, la verdad? ¿De qué manera puede afectar justamente eso a tantos pacientes hoy? Bueno, en general el ser humano tiene la naturaleza de hacerse muchas preguntas, ¿verdad? Entonces, cuando se presentan cuadros como este, en los cuales de pronto nuestro mismo cuerpo comienza a actuar de esta manera, surgen la infinidad de preguntas que naturalmente surgen, pero este componente es más difícil aún porque ¿cómo lidio yo con esto que yo estoy haciendo? ¿Cierto? Entonces aparecen algunas malentendidas responsabilidades que en realidad hay que ir desmitificando desde el sistema de creencias que tienen los pacientes que se ven enfrentados a estas situaciones, ¿ya? Entonces, si trabajáramos en el sistema de creencias que se tejen luego de un diagnóstico como este, ya podríamos racionalizar varias de las ideas que aparecen, aterrizarlas. ¿Se entiende? Exactamente. Yo te iba a preguntar también en específico la esclerosis múltiple, una enfermedad que es tan incierta y con, digamos, síntomas que muchas veces son súper complicados de entender, como el perder, por ejemplo, la vista, poder no caminar, no controlar el esfínter. Son varios los síntomas que pueden o no darse quizás cuando una vez sentimos este diagnóstico que llega hacia nosotros. ¿Cómo poder enfrentar una enfermedad que finalmente es tan incierta, es tan impredecible también? Bueno, sí, por lo mismo es súper importante en primer lugar trabajar con los consultantes que vienen con una patología como esta, o inclusive con cualquier otra que es crónica de un curso que no va a mejorar fácilmente en el tiempo. Entender cómo funciona, por ejemplo, el estrés en nuestro cerebro y en nuestro cuerpo, porque esta es una situación que llena de dudas, viene acompañada de mucho estrés. Entonces, poder entender cómo funciona el estrés nos podría ayudar a saber qué es lo que me está pasando, porque además de todos los síntomas que trae la enfermedad, voy a empezar a tener síntomas relacionados con el estrés que estoy viviendo a través de esto, y poder saber qué me pasa físicamente me ayudaría a comprender qué es lo que estoy pasando y a generar técnicas, que es lo más importante para poder subsanar y desactivar los síntomas. Sí. Nosotros ya vamos a tener en una entrevista súper cercana a una mujer espectacular que conozco yo hace bastante tiempo que padece esta esclerosis múltiple, Paulina Osorio, que hoy día la veo una mujer con su familia, con su hija, súper profesional. Entonces, ¿de qué manera el tener una buena mirada de la enfermedad y poder ser positivos puede ayudar un 100% con nuestro paso de la vida, ¿no? Bueno, sí, sin duda es muy importante la actitud que tiene Paulina en principal, porque fíjate que dentro del mismo sistema de creencias del que yo hablaba, la mayoría de las veces o la tendencia del ser humano es a tener creencias que no son optimistas, ¿ya? Entonces siempre nos orientamos a tener un fondo como de esperanza, ¿verdad? Y si nos orientamos hacia la idea optimista, tenemos mucha más facilidad para mantener un bienestar emocional. Ahora, es muy probable, y bueno, lo digo porque conozco bastante el caso de Paulina, que un optimismo realista, que es como el que tiene ella, alejado de un optimista ingenuo, le ayude mucho más, porque ella funciona sobre una base optimista, pero concreta, o sea, realista en lo que ella puede llegar a vivir, la experiencia que va a tener, pero ella jamás ha sido un paciente ingenuo. Entonces ahí, claro, desde el sistema de creencias que tiene ella, actúa sobre construir su historia, claro, sobre una base de la verdad.
Claro, a través del positivismo, construir las herramientas necesarias para poder enfrentar y sobrellevar de la mejor manera esta enfermedad. Yo también te iba a preguntar qué tan importante, y lo conversaba con ella también, y decisivo es el apoyo y el entorno familiar. ¿De qué manera todas estas personas que nos rodean también se sienten involucrados y comprometidos con todo este camino y todo este proceso? Es importantísimo porque tenemos que entender que nosotros somos seres sociales, ¿ya? Vivimos todos juntos en un lugar y funcionamos como un sistema, ¿ya? Por lo tanto, lo que yo haga a nivel de sistema, si me muevo, va a tocar a otro. Entonces, tener esa conciencia nos ayuda bastante a nivel familiar cuando tenemos un paciente con un diagnóstico como este, porque nuestras pautas de pensamiento, nuestras pautas de acción, que están sustentadas, por ejemplo, sin optimismo, por ejemplo, que era como lo que hablábamos hace un rato, voy a tener algunas conductas que no propicien un bienestar emocional del paciente ni de la familia en general. Si tengo miedo, si actúo con demasiadas precauciones que limitan la acción de la persona en particular, voy a hacer que la recuperación o que el tratamiento en general pudiese incluso disminuir su efectividad. Tenemos que entender que de lo que se sabe del estrés, de los estudios que hay, también el estrés en alguna medida, con los síntomas que tiene, activa procesos inflamatorios. Y la enfermedad de Paulina está ligada a este tipo de procesos. Entonces, lo que la familia haga por el paciente es tremendamente importante a la hora de no estresarlo, de no estresar más el sistema. En general, esta enfermedad es la que da mayor porcentaje de lo que es la discapacidad a nivel mundial. ¿Cómo se enfrenta justamente ese tema de la discapacidad? De poco a poco ir teniendo en cuenta que es probable que, por ejemplo, tengamos problemas de ceguera o quizás el día de mañana no vamos a poder caminar. ¿Cómo se enfrenta eso en familia? ¿Cómo poder estar preparados psicológicamente para eso? ¿Sabes qué? En tu pregunta hay algo que es súper importante poder responder y hacer conciencia, como esta conciencia colectiva de que en este mundo estamos todos y podemos ser una red para todos. Desde el socializador primario, que es la familia, y que se configura en una red, es súper importante que la familia también le vaya encontrando alguna resignificación a todo lo que está pasando, lo cual es muy difícil porque es una enfermedad bastante catastrófica. Sin embargo, con el tiempo, y que es un poco lo que le está pasando a Paulina, voy encontrándole un sentido en el momento en que puedo compartir mi experiencia y asimismo las familias puedan socializar lo que está sucediendo para ayudar a otras, a que la sociedad en general vaya integrando a las personas que están con alguna situación de discapacidad y que así todo el macrosistema en general pueda hacerse responsable de que nos contribuimos unos a otros de una forma en red, solidaria, ¿verdad? Por eso es tan importante, por ejemplo, como Paulina lo mencionó en algún momento, un sistema de salud adecuado, porque es otra red de apoyo que entra a poder facilitar las cosas, ¿verdad? Sí, ya lo vamos a conversar con ella en un ratito más, y como tú dices, es súper importante eso, la posibilidad de que la sociedad entienda, escuche y se haga presente en este tipo de patologías, ¿no? Que esté preparada para poder ayudar, ¿cierto? Involucrar a tanta gente que hoy día padecen esta enfermedad. Así es, la verdad es que todos somos responsables de quienes están en una situación quizás más vulnerable. Desde la niñez hasta la adultez, todo el ciclo vital requiere ciertos apoyos y nosotros no podemos hacer la vista gorda de ello. Todos somos responsables de tener una sociedad que sea íntegra, ¿verdad? Y cada uno en su especialidad o en sus cualidades puede contribuir desde algo que es súper pareciera ser muy pequeño, pero tiene un gran impacto, desde el comentario diario, desde la mirada diaria, desde cómo yo me relaciono con un otro que probablemente está sufriendo, con un otro que está haciendo constantes adaptaciones en su vida para poder vivirla de la mejor manera posible. Debo activar la conciencia plena, el estar aquí, con aquella persona que puede interpretar mis palabras, que puede sufrir por mis palabras. Ya todavía, lamentablemente, hay mucha inconsciencia al respecto, desde el comentario cara a cara hasta el comentario desde las redes sociales, que hoy en día es algo que sucede tanto. Sí, ¿cómo manejar también el tema de la frustración?
Sí, bueno, la frustración es un compañero bien ingrato que tenemos los seres humanos, algo con lo que lidiamos diariamente, y no nos ayuda mucho la idea de que vivimos en una sociedad que está orientada al éxito, una sociedad que no es amiga del fracaso y que no es amiga del error. Y tenemos que entender, y en terapia también se puede trabajar esto, que el error es parte del ciclo, ¿ya? Nos enfrentamos al error a cada rato, erramos en palabras, erramos en acciones, erramos en el momento en que hacemos ciertas cosas. Entonces, poder lidiar con lo natural que es el error, poder lidiar con lo natural que es la frustración de no poder hacer tal o cual cosa, por ejemplo, en esta misma enfermedad, nos va a ayudar bastante a poder entender. O sea, desde la terapia, por ejemplo, se trabaja mucho en poder validar lo que está viviendo el paciente. Y si el paciente está teniendo mucha pena, mucha rabia, la frustración de lo que hablas tú, podamos en terapia entender que es absolutamente válido, sin juicio de valor, y para que el paciente comprenda que lo que le está pasando es real, es acertado y tiene todo el sentido del mundo. Comprendamos que desde la familia muchas veces, desde sus pautas de pensamiento, invalidan la tristeza que están sintiendo las personas, porque lo quieren ayudar a subir, ¿verdad? Pero invalidar lo ayuda a quedar en una situación de no entender por qué tengo pena, entonces no es propia, no corresponde. Y ahí es donde todos podemos ayudar también con la frustración, en validar a la persona que sufre, en acompañarla en ese proceso sin juzgar. También es importante destacar el cómo preparar a las parejas en este proceso, sí, ¿no? Cómo sí, hacerlas formar parte y cómo hacerlos entender que hoy día obviamente va a estar esa vulnerabilidad. Bueno, tal como mencionas tú, las parejas son una parte fundamental. Tenemos que entender que nosotros en algún momento elegimos una pareja porque la vida en sí no es tan fácil vivir, la verdad. Pasan algunas cosas que nos complican. Y en la vida en general uno va haciendo parejas en el colegio, en el trabajo, duplas, ¿verdad? Y en la vida sentimental también hacemos una dupla, hacemos una pareja para poder sobrellevar este peso en el que de pronto se convierte la vida. Si queremos levantar algo muy pesado, imagínate que yo trato de levantarlo sola, probablemente no voy a poder. Pero si estoy contigo y te digo, Constanza, ¿me podrías ayudar a levantar esto? Probablemente las dos lo podamos hacer. La misma lógica tiene una pareja, en donde nos sustentamos bajo varios conceptos, pero uno fundamental en este caso es la reciprocidad, ¿ya? ¿Cómo yo voy a convertirme en el compañero del otro? Ahora, también es muy desgastante porque en muchas ocasiones la pareja a veces toma un rol de cuidador, y el rol de cuidador tiene varias consecuencias, y es por eso que es tan importante de nuevo retomar el punto de que es importantísimo que todos tengan apoyo psicológico, porque el cuidador en sí tiene otras consecuencias que también lo van a hacer padecer, ¿ya? Entonces hay que validar todo lo que está pasando alrededor, desde cómo la pareja entrega un porcentaje mayor al que quizás entregaba antes en algunos aspectos, pero cómo esa pareja también va teniendo algunas consecuencias. Es importante, como tú misma mencionas, el rol del cuidador. ¿Y de qué manera preparar a aquella persona que va a tomar las riendas de esta enfermedad junto con la persona que la padece? Sí, bueno, es muy importante primero que el rol del cuidador, porque comprendamos que esta enfermedad es una enfermedad que en algún grado genera dependencia, ¿ya? Hay algunos casos en los que las personas son muy autosuficientes, sin embargo, hay algunas situaciones en las que se necesita ayuda. Y eso también es importante tenerlo claro. No lidiar un poco con el exitismo al que todos estamos acostumbrados y entregarse a la necesidad de ayuda, ¿ya? Y asimismo, el rol del cuidador es importantísimo desde esa necesidad. ¿Y cómo se le puede preparar al cuidador? En primer lugar, el cuidador tiene que conocer muy bien de qué se trata la enfermedad, ¿ya? Para que comprenda qué es lo que naturalmente viene con la enfermedad, qué es lo que se puede esperar, qué es lo que le va a pasar a la persona que yo cuido y cómo la puedo ayudar de mejor manera. Pero también el cuidador tiene que estar preparado en este aspecto psicológico que tiene que ver con el sí mismo. ¿Con qué me va a pasar a mí a medida de que cuido a otro y entrego todos los recursos al otro? ¿Qué me va a pasar a mí a nivel físico? ¿Qué me puede pasar a mí a nivel emocional? Para tener que lidiar con eso desde ya el conocimiento y que las dudas que surjan
no generen más complicaciones de las que ya hay, ¿verdad? O sea, en definitiva, todos necesitan comprender muy bien la situación, contar con la ayuda necesaria y lidiar con lo que significa la frustración diaria, porque es algo muy natural dentro de los procesos de enfermedad. Te iba a preguntar también, ¿cómo hacerlo, por ejemplo, en caso de los niños? ¿Cómo hacer que ellos también vayan entendiendo, conociendo y empatizando con una enfermedad, una posible enfermedad de sus madres o de su padre? Bueno, con los niños hay algunas cosas que son bastante fáciles. Tenemos que comprender que la plasticidad neuronal, esa capacidad de las células del cerebro de aprender cosas nuevas, está mejor que nunca. Y todo lo que sea que nosotros queramos enseñarle a los niños lo van a aprender muy fácil. Tenemos que entender que cuando los niños se complican demasiado, detrás de eso hay un sistema de creencias de los padres, de la familia, que está complicando las cosas, ¿ya? Entonces, si la familia está bien enterada de lo que sucede, si la familia ha aprendido a lidiar con el estrés que esto significa, si la familia ha aprendido a validar todos los sentimientos que surgen a través de esto, los miedos y todo lo que puede surgir, es muy probable que cuando al niño le surjan estas emociones, porque es natural que pase, ¿ya? Nosotros lo podamos validar, lo podamos entender en lo que le está pasando y le podamos explicar que en su mundo todavía tan pequeño están pasando cosas que quizás es difícil entender, pero nosotros los adultos, con las herramientas de mayor madurez que tenemos, podemos explicárselo en base a la realidad. Hay que entender que a los niños en general hay que explicarles las cosas que preguntan. O sea, si me pregunta algo concreto, yo le respondo eso que concretamente está preguntando. Si yo me desenvuelvo en demasiadas explicaciones, es muy probable que lo complique más. Entonces a los niños hay que responderles en la medida de lo que preguntan, porque así van procesando ellos las respuestas que van teniendo. ¿Desde qué edad es bueno explicarles directamente lo que es la enfermedad? Bueno, desde mi mirada profesional y humana considero que es bueno explicarle la enfermedad con la verdad desde siempre. Ningún individuo puede construir su vida sobre una base de una mentira. Ahora, eso es importante tener claro cómo le digo la verdad. Hay algunos detalles que son innecesarios, hay verdades que en algunos momentos de la vida no sirven de nada. Simplemente explicar que la persona que nosotros queremos tanto está pasando por una enfermedad y que hay cosas de su forma en desenvolverse diariamente que probablemente van a cambiar. Que hay momentos en que quizás este familiar tan amado va a tener que ir al hospital, va a tener que pedir ayuda a un médico, pero normalizar toda esta situación lo más posible, porque es una parte de la vida que se incluye en nuestra forma habitual de vivir, ¿ya? Pero con la verdad, eso es importantísimo. Tú hablas de una normalidad a la que debe enfrentarse no solamente la familia directa, sino que ojalá todo el entorno, porque es muy difícil, me imagino yo, tanto para la familia en general, si es que no hay una empatía directa de parte de todas las personas que forman parte de la sociedad de cada una de estos, digamos, de estas personas, ¿no? ¿Cómo poder preparar justamente a todo un entorno, no solamente a los hijos y a este núcleo directo? En esto toma mucha relevancia esa capacidad que nosotros tenemos de pedir ayuda, porque vamos a entender que en una primera ocasión nosotros nos vamos a acercar a nuestro entorno cercano contándole la situación y en cierta forma como un poco pidiendo ayuda para que nos ayuden a procesar esta información nueva, ¿ya? En el momento en que yo pido ayuda estoy entregando una información nueva y en la medida en que el otro va entregándome su punto de vista, vamos construyendo un relato de la situación. Y en la medida que se construye un relato, ese relato se vuelve sólido en mi historia y yo voy pudiendo compartirlo con más personas. Creo que una de las cosas fundamentales para poder ayudar también a la sociedad a que se pueda meter un poco más en esto, se pueda compenetrar más con las necesidades de los demás, es que la gente sepa, ¿ya? Porque tenemos una falsa idea que se reproduce en nuestros entornos más pequeños y en el entorno más grande. Tenemos la falsa idea de que los demás pueden adivinar lo que nos pasa, de que los demás se van a dar cuenta de lo que estamos pasando. Y eso no necesariamente es así. Nosotros tenemos que expresar, de la manera que sea, a través de un posteo en las redes sociales, contándole a un amigo, escribiendo en un diario, de la forma que sea. Todas las formas de expresión son válidas para dar a conocer, en primer lugar, lo que está pasando. De esa manera podemos construir
porque si nadie sabe, y desde las comunicaciones se sabe, ¿verdad? Cuando algo no es bullado, si algo no se hace noticia, en realidad ese problema no es problema. Si nadie lo sabe, no se ha configurado como un problema. La gente tiene que saber para que se configure en un problema y podamos buscarle una solución. Quería preguntarte también cuáles son las herramientas psicológicas que pueden justamente ir pavimentando este camino, que puede ser justamente a veces difícil, pero mientras más estemos preparados y con mayor cantidad de apoyo de especialistas, creo que va a ser un poquito más amable, ¿verdad? ¿Cuáles son aquellas herramientas importantes psicológicas que se utilizan para poder pavimentar justamente este camino? Bueno, desde antes lo decíamos, ¿verdad? La capacidad de poder validar mis emociones es importantísima. O sea, en el momento en que yo estoy sufriendo o pasando alguna situación compleja, incluso en el momento en que yo logro un tratamiento exitoso y vivo mucha alegría, una alegría así como enorme, es importante validar eso, ¿ya? Porque nos podríamos encontrar, por ejemplo, si es que en algún momento damos un pequeño paso en el tratamiento con una alegría tremenda, y con alguien de mi entorno que me diga, ya, pero tranquilo, o sea, vamos con calma, no te alegres tanto porque todavía no tenemos todos los resultados. No, en realidad es absolutamente válido lo que estoy sintiendo, es absolutamente válida todo el abanico de emociones que hay, y esa capacidad de validar mis emociones es importantísimo. Otra cosa muy importante es también la capacidad de expresar, de verbalizar, de poder externalizar lo que estoy sintiendo, porque si tú te fijas, cuando estamos enfrentados a una situación problemática, la hacemos parte de nosotros, es como si viviera, como si cohabitara con nosotros, ocupara nuestro cuerpo. Y en el momento en que nosotros expresamos, la podemos externalizar, sale de ahí, para ocupar un lugar prácticamente físico desde la mente, fuera de mí, ¿ya? Y desde ahí, fuera, la puedo mirar mejor y le puedo buscar alguna solución, ¿ya? Y otra de las herramientas que igual podría ser muy buena es el poder lidiar con el ¿cómo se llama? Con el estrés diario, pero también con la frustración y con el error, ¿ya? Si nosotros estamos en una constante búsqueda de la conciencia, de estar aquí, de no estar demasiado en el futuro acerca de lo que va a pasar, porque estos son cuadros que también generan demasiada ansiedad, desde la mirada en que, ¿qué va a pasar conmigo mañana? Empiezo a actuar sobre una base de algo que todavía no sucede, y eso me genera mucha confusión y mucho malestar. Pero también es un proceso que nos lleva mucho al pasado, al momento en el que estábamos con otras funcionalidades y nos podría deprimir. Entonces, permanecer en el aquí y en el ahora nos va a ayudar fundamentalmente a poder estar conscientes de lo que está pasando ahora. Porque ahora estoy sufriendo, porque ahora estoy preocupado, porque ahora están cosas. Y siempre trabajar es bueno, en eso. siempre es bueno a nivel de vida vivir el aquí y el ahora más que proyectarse tanto. Porque, por ejemplo, ¿qué pasa con los planes de esta persona? ¿Qué pasa con los sueños? ¿Qué pasa con sus motivaciones antes de? Sí, bueno, es importante que las personas mantengan objetivos, ¿ya? Tenemos que entender que el ser humano en general tiene que tener en su vida siempre un por qué vivir. Cuando desaparece el por qué vivir, tenemos casos en que la gente ya no quiere vivir de pronto, ¿ya? Entonces, tener un objetivo en la vida es fundamental. Si la persona tenía objetivos antes, probablemente esos objetivos se modifiquen, ¿ya? Pero no deben desaparecer. El objetivo debe seguir ahí. Tenemos que entender que la persona no ha perdido todas sus capacidades. La persona ha cambiado la forma en que se desenvuelve. Pongamos un ejemplo práctico. Si la persona antes era un animal terrestre y luego se ha convertido en un animal acuático, no ha perdido absolutamente todas las capacidades para vivir, sino que éstas se han modificado. Y de esa misma forma hay que tratar de entender este proceso, porque las personas van a tener que adaptarse. Y el tiempo en el que yo voy generando adaptación también es un tiempo muy estresante, pero voy a tener que adaptar también mis objetivos, ¿ya? Adaptarlos a otras formas de hacer, quizás con mayor apoyo o quizás desde otro punto de vista, pero adaptando y contando con toda la red y con todo el sistema que está alrededor mío. Por eso es importante que todos estén enterados de lo que está sucediendo. Me parece que es una conversación que hoy día se nos hace muy
positiva. Creemos que el aspecto psicológico siempre es necesario de abordar en cualquier tipo de problemas que tengamos o incluso para enfrentar de mejor manera nuestra vida. Así que te agradezco enormemente que hayas podido hoy día estar con nosotros en esta conexión y nos vemos en una nueva oportunidad para seguir abordando la psicología dentro de lo que es la salud. Muchas gracias, yo muy feliz de ayudar. Nosotros entonces, junto con nuestra especialista, nos vamos a una breve pausa comercial. Ya vamos con un testimonio